El hombre ha relegado a las bacterias a un segundo plano, pero solo ellas fueron testigos y cómplices de la evolución de la vida desde el principio. Y hasta el día de hoy, esconden el secreto más buscado por el hombre, el origen de la vida. Lynn Margulis es profesora del Departamento de Geociencias en la Universidad de Massachusetts. Figura mundial en el campo de la biología, su contribución ha sido determinante para esclarecer los mecanismos evolutivos que han gobernado la vida. Llevamos, Lynn, unos miles de años preguntándonos qué es la vida. Sí. Y si nuestra audiencia no se entera hoy, hablando, conversando contigo de lo que es la vida, no se enterará nunca. Es muy probable que no se entera nunca, porque es una pregunta que se tiene que contestar en palabras. Y como la vida es algo que es más allá que cualquier palabra, claro, es difícil. Pero cosa que a mí me parece, una definición puede ser que es la materia, porque la vida seguramente es materia, hecho de carbono, hidrógeno, etcétera, materia que viene de estrellas, de supernovas, supernovas, original, los elementos, pero no es mucho más allá que elementos, y es flujo de energía, como hemos dicho. La vida está siempre creciendo y está haciendo este metabolismo, cambios químicos. No existe. Mucha gente piensa que la vida es nada más una receta. Tienes agua, aminoácidos, minerales, etcétera. Hacen la mezcla y sale la vida. Y eso es la idea del Biblia. Es la idea mitológica, de nuestra mitología y de mitología de muchos grupos. En uno de tus libros, ¿En qué es la vida? Yo se lo recomiendo a toda mi audiencia, aunque ya tenga unos años ahora este libro, pero hay una cosa que dices, no sé muy bien si la vida es una materia envuelta en energía o si es energía inmersa en un caldo de materia, ¿no? Es la misma a la vez. Lo que decimos que la vida es materia que puede escoger, porque tiene este sentido de tener algo dentro, porque no puede parar. La vida ha empezado, pensamos, por lo menos hace 3.000 millones de años, y hay evidencia directa. Hay evidencia de 3 tipos, podemos hablar de eso. Sí. Pero la vida no dice cuándo entra la vida en un bebé, en un niño, y la verdad no ha salido nunca. Es decir, la vida es continua, es un fenómeno termodinámico, pero es fenómeno que nunca ha parado desde el momento que ha empezado. Parece un fenómeno físico. Y vamos a escuchar. Es físico. Vamos a escuchar un segundo a tu hijo Dorian Sagan, cuando nos habla de esta concepción física de la vida. Desde el punto de vista de la física, yo diría que la principal característica de la vida es que no está en equilibrio termodinámico. No es como la materia inerte, es la misma materia, pero con un cierto movimiento interno, que aprovecha energía del medio y que genera unos desechos. Lo que intenta hacer es captar suficiente energía y alimentos a través de la respiración y la alimentación, al tiempo que se libera de desechos para poder mantenerse en un estado diferente, fuera del equilibrio termodinámico al que llamamos la vida. Y así romper de alguna manera o resistirse al segundo principio de la termodinámica. ¿Podría ser esta otra característica de la vida? Sabemos que la segunda ley de la termodinámica dice que todo tiende al desorden. Sí, bueno, durante mucho tiempo se ha hablado de esta segunda ley y se ha contrastado con la vida. Ya que la segunda ley dice, simplificando mucho, que todo tiende al desorden y a la desorganización, mientras que la vida parece tan compleja y organizada. Es decir, que en una primera impresión sí parece que hay una contradicción, pero en realidad no la hay. La vida también es un fenómeno energético y sigue las mismas leyes. La gran característica de la vida es que está basada en un sistema de información genética.
que permite a las propiedades termodinámicas de la vida existir durante más tiempo de lo que debería si no tuviera la propiedad de copiar las moléculas y reproducir su forma en las siguientes generaciones. Cuando se siente deseo hacia algún alimento, cuando se come, cuando se respira y se bebe, se está manteniendo el sistema termodinámico alejado del equilibrio. Es decir, que las leyes que hay detrás de los fenómenos físicos en nuestro entorno, como un huracán, son las mismas que hay detrás de la vida. Aceptar esto fue una nueva revolución, ¿no? No solo la Tierra dejó de ser el centro del universo y tampoco somos especiales comparados con el resto de los animales, y no solo nuestros átomos son los mismos que los del mundo inorgánico, sino que también las leyes de la física son las mismas. Sí, y si Darwin nos rebajó de ángeles a monos, de la misma manera la termodinámica nos relaciona a nivel energético con otros sistemas naturales del universo. Creo que esta es una gran revolución, y fue posible en cuanto las personas empezaron a entender que están relacionadas con sistemas cíclicos naturales. En relación con esto, el concepto de identidad, el yo, no es tan cerrado y bien definido. No, y el yo está fundamentalmente abierto. No somos abstracciones platónicas. Cuando ves por la noche el cielo y ves estrellas que están a millones de años luz de distancia, te sientes como si tuvieras un ego encapsulado en tu piel, pero de alguna manera esto puede considerarse como una ilusión. Estás interrelacionado con todo. Además, tú eres un microecosistema, eres una comunidad. Te sientes como una persona individual porque tu cerebro y tu percepción te agrupan en un paquete fácil, como un programa de software que opera en tu ordenador. Y cuando lo enciendes, el sistema operativo y el software hacen que parezca que todo es una unidad, pero en realidad cuando se abre hay infinidad de diferentes partes. Al igual que ocurre a nuestra escala, en el interior de todo organismo vivo, cualquier movimiento, cualquier cambio, requiere de energía para llevarse a cabo. El metabolismo es la manera de conseguirla. Los seres vivos podemos tomar la energía del exterior, ya sea la del sol, como la que está almacenada en otros organismos, y hacerla nuestra. Y todo para construir estructuras cada vez más complejas, luchando contra la tendencia natural del universo, que es el desorden, el caos. En medio de toda esta actividad, podemos hacernos una pregunta. ¿Quiénes somos? Si nos miramos al espejo encontraremos una respuesta fácil, pero ¿realmente somos un ser individual, único y permanente? ¿Somos los mismos que hace 10 años? Teniendo en cuenta lo que nos dice la biología, podemos afirmar que no somos los mismos. Cada 10 años se regeneran todas las células de nuestro cuerpo. Cambiamos la piel, los órganos, las arterias, los huesos. Tradicionalmente solo las neuronas eran consideradas duraderas, pero en los últimos años parece que incluso estas tienen la capacidad de ser sustituidas por otras. Y si las neuronas pueden cambiar, también lo pueden hacer las conexiones que se establecen entre ellas, y los pensamientos, y las ideas. ¿Siempre somos los mismos? No, en absoluto. En realidad, gracias al metabolismo incesante vivimos. Mientras que la muerte de un organismo humano es una tragedia, la muerte permanente de la mitad de sus células es esencial para su existencia. Y es que la máxima, renovarse o morir, resulta una gran verdad cuando se refiere a la biología. Cuando tú hablas de que en la historia de la evolución hay más cooperación que competencia, que agresión, sí, son que palabras que nunca utilizo. Es la manera de quiero sí. decir, mi ejemplo es muy bueno, la vida es diversa en el sentido que desperdicios de una forma de vida como orina que está lleno de nitrógeno. Ese nitrógeno es comida para la siguiente. Entonces, no hablo de competencia ni cooperación porque no tiene sentido. Por ejemplo, cuando tú haces como nosotros, como todo el mundo, cuando hacemos orina, estamos pensando que estamos ayudando a este bicho que está utilizando la orina. No. Haces una presión de selección en el sentido darwiniana en un ser vivo que puede comer tu orina. Entonces no es competencia ni es
Ni colaboración. Es sintrofía, en el sentido que es metabolismo de dos seres vivos diferentes a la vez. Entonces prefiero hablar de eso, porque es algo. Tú hablas muy bien de eso, en una cosa que a nuestra audiencia le ayudará mucho a entender cuáles son los antecedentes de la primera célula de verdad, de la primera célula vegetal. Vamos a explicar de principio. Tenemos dos tipos de vida, nada más, dos tipos. Uno son bacterias y otros son hechos de bacterias de diferentes tipos. Los primeros que son bacterias son células, hechas de células, todo hecho de células. Células que no tienen, que carecen núcleos. Y todos los otros, como nosotros, están hechos de células con núcleos. Entonces, cuando explico esta historia, estamos hablando del segundo paso, es decir, de células con núcleos. Pero empezamos con una bacteria que ya puede nadar y busca energía y comida. Puede nadar, pero para esa bacteria la atmósfera que está llenando de oxígeno es venenoso. Y un hecho que mucha gente no sabe, que oxígeno hoy en día es venenoso. Cada ser vivo tiene que estar en la cantidad de oxígeno que puede manejar. Por ejemplo, con la gente, cuando el oxígeno está demasiado alto, la retina empieza a salir del ojo y quema. Entonces, en esta época, este organismo no pudiera respirar oxígeno. No respirar nada, pero no pudiera ni sobrevivir nada de oxígeno. Es anaeróbico, totalmente. Uniones, fusiones, colaboraciones, en realidad no son prácticas surgidas de la nueva economía. Las primeras fusiones entre entes autónomos se produjeron hace más de 2.000 millones de años y fueron la clave para la evolución de la complejidad de la vida actual. Drama vital en 3 actos, de cómo 4 bacterias autónomas se fusionaron y crearon la futura célula vegetal. Acto primero. El bólido microbiano, la espiroqueta, circula contorsionándose a vertiginosa velocidad y colisiona con una arqueobacteria. Es la primera fusión. Con el tiempo y el éxito de la simbiosis, se desarrollará una célula nadadora con núcleo, donde queda encerrado el material genético, y con una eficiente movilidad interna, muy útil a la hora de dividirse o de cambiar de forma. Acto segundo. En un ambiente en el que el tóxico oxígeno no deja de aumentar, se incorpora un tercer miembro al consorcio. Se trata de una bacteria capaz de utilizar el oxígeno para producir energía. Es el socio ideal. La segunda fusión, tras millones de años, será visible en forma de mitocondrias, pequeños orgánulos del interior celular encargados de generar la energía necesaria para la célula animal y vegetal. Acto tercero. El último en incorporarse es justamente una bacteria del grupo causante del incremento de oxígeno en la atmósfera. Son las bacterias verdes fotosintéticas, que emplean la energía del sol para fabricar materia orgánica. La simbiosis con la gran célula aerobia será fructífera, y las recién incorporadas se transformarán, al perder la independencia, en los cloroplastos, compartimentos de las células vegetales responsables de la fotosíntesis en algas y plantas. Y así fue la prolífica historia de la sucesiva simbiosis de 4 tipos distintos de bacterias, cada una con su historia y su estrategia de vida, de cómo entablaron una larguísima relación que hoy vemos materializada en la estructura básica de los seres vivos complejos. Corrígeme, porque esta es una preocupación de nuestra audiencia. Aquí hay unos organismos fotosintéticos que son capaces de utilizar la energía del sol para producir nutrientes y vivir, para ser más que ellos. Para ser más. Y en cambio hay otros que son incapaces de hacer esta fotosíntesis y tienen que comerse a los que saben hacerlo. Exactamente. Oye,
¿Qué tengo que corregir? Es correcto. ¿Cuándo se produce? ¿Por qué nosotros somos incapaces? No podemos. ¿En qué momento de la evolución? Es interesante que han sacado de un ratón, que es casi un hombre, desde el punto de vista del metabolismo, ratón, rata, perros son iguales. Y se han sacado células de este ratoncito y las células se han ingerido plástidos, cloroplastos de plantas y se han puesto fotosintético. Entonces, en principio, bueno, no han sobrevivido muchos, han sobrevivido algunas semanas, me parece, y se mueren porque muchos detalles, pero ¿por qué entonces no hemos hecho eso? Sí. Bueno, porque la presión de selección por mamíferos o por animales es más o menos huir y buscar comida. Eso es toda sus precedencias. Sí. Y para plantas y algas y bacterias fotosintéticas es estar allá en la luz. Entonces, si un animal empieza a estar allá en la luz, contemplando, hay algo que va a matarle, va a buscarle, porque es muy buena comida. A diferencia de las plantas y muchas bacterias, el ser humano, como el resto de los animales, necesita materia orgánica para vivir. Pero esto será siempre así. ¿Podremos llegar a vivir del aire? Hace muchos años, en un planeta remoto muy parecido a la Tierra, una explosión de neutrones acabó con todo ser vivo. La radiación fue muy mortal, aniquiló plantas, animales y todo tipo de microorganismos. Solo los habitantes de una pequeña ciudad llamada Fitón se anticiparon al desastre. Se encerraron en cápsulas antirradiactivas y tras un profundo letargo lograron sobrevivir. Solos en el planeta, los fitonienses emprendieron una nueva vida. En un principio se alimentaron de las provisiones que habían conseguido salvar, aunque pronto llegó el hambre. Los científicos del lugar, que dominaban la fotosíntesis desde hacía décadas, comenzaron a producir carbohidratos y alimentaron así a la población. El hambre desapareció, pero inesperadamente una sensación de desfallecimiento invadió a los habitantes. El porqué de aquel azote de debilidad era un misterio, hasta que un día un anciano experto en química de macromoléculas halló la respuesta. Los fitonienses no estaban ingiriendo proteínas. Igual que los humanos, los organismos supervivientes de ese planeta eran incapaces de sintetizar aminoácidos y tenían que consumirlos mediante las plantas u otros animales. El anciano reveló a la ciudad que podía solucionar el problema. Antes de la hecatombe, había embotellado muestras del planeta y las había guarecido en la cápsula antirradioactiva. Según él, la salvación se encontraba en un recipiente que había etiquetado como NIF. Comenzó a trabajar noche y día en una antigua fábrica de la ciudad situada en una zona especialmente húmeda. Ordenó construir una larga chimenea que se adentraba en el cielo. Al poco tiempo, unos paquetes repletos de una pasta salían de la fábrica. El anciano los llamaba NIFO, e incorporando NIFO a la dieta de carbohidratos, los fitonienses recuperaron la vitalidad que habían perdido. Nadie sabía qué era ni dónde había salido NIFO, a pesar de los esfuerzos de muchos sabios, y el secreto se mantuvo hasta que el gran sabio anciano murió, y su testamento decía lo siguiente: queridos amigos, no os quedéis apenados. Lo que yo he conseguido lo podéis hacer vosotros. Solo he repetido lo que los microorganismos realizaron durante miles de años. Para sintetizar proteínas es necesario fijar el nitrógeno del aire y solo los microbios guardan la receta. Un conjunto de genes conocidos bajo el nombre de NIF son los encargados de ejecutar tal tarea. Sin embargo, un inconveniente se esconde detrás de estos genes. El origen de los microbios poseedores de NIF es anterior a la oxigenación de nuestro planeta. Por eso el oxígeno, lejos de favorecer la obtención de nutrientes a partir de nitrógeno, actúa como veneno. Lo que yo he hecho es conseguir que los genes NIF sinteticen una enzima que funcione en presencia de oxígeno, y así nació NIFO.
Y de esta forma, aspirando aire por la chimenea de la fábrica y combinándolo con la enzima modificada, la ciudad de Fitón se mantiene viva. Y de esta manera, los habitantes de Fitón, al igual que muchas bacterias, consiguieron ser autosuficientes y lograron vivir del aire. La depresión es una de las plagas que más afecta a la sociedad actual. Un reciente estudio coordinado por técnicos del Instituto de Salud Mental de Estados Unidos mantiene que las personas con más propensión a sufrir trastornos psicológicos padecen una mutación genética cerebral que disminuye los niveles de serotonina. Lo que han comprobado los científicos responsables de la investigación es que muchos pacientes que sufren depresión padecen una mutación en un gen que disminuye la serotonina que hay en el cerebro. Todo indica que esto está relacionado con la mayor propensión a padecer trastornos neuropsicológicos. Otra consecuencia de la mutación es que las personas que la sufren son menos sensibles a los tratamientos antidepresivos habituales. Cuantitativamente, la mutación es 10 veces más frecuente en las personas deprimidas que en las sanas. Y su presencia provoca que los individuos tengan una cantidad de serotonina en el cerebro de hasta un 80% menor de lo habitual. El descubrimiento es clave para determinar por qué la serotonina funciona mal en los pacientes con estos trastornos. Ingenieros de la Universidad de Nottingham han ideado un sistema informático que programa los vuelos de los aviones y diseña autónomamente despegues y aterrizajes más seguros y menos traumáticos. El sistema, que en la actualidad está en desarrollo, proporcionará a los controladores aéreos la información necesaria para determinar la manera más eficaz y segura para el despegue y aterrizaje de naves. En la actualidad son los propios controladores los que con sus cálculos determinan las maniobras a realizar. El nuevo programa tiene en cuenta factores como la envergadura de los aviones, la velocidad y la dirección de vuelo. Una de las consecuencias es que podrán tomar decisiones más rápidamente, lo que permitirá evitar entre el 10 y el 25% de los retrasos que afectan a los aviones que esperan en pista para despegar. Y por lo tanto, también disminuirá la contaminación atmosférica y sonora que crea el tráfico aéreo. Los técnicos de la NASA están empeñados en encontrar vida incluso bajo tierra. Los astrobiólogos no cejan en su empeño de encontrar vida en Marte, y mientras el planeta rojo no sea más accesible, hacen sus experimentos en un ambiente muy similar, el inhóspito desierto chileno de Atacama. Lo más parecido al ambiente que se registra en Marte es el desierto de Atacama, donde tan solo llueve una vez cada 10 años. Los técnicos de la NASA han montado un laboratorio en la zona más seca y estéril de este desierto chileno, con la esperanza de encontrar vida en esta región. Las condiciones de este terreno son muy similares a las registradas en Marte, por lo que podrían aplicarse al planeta. Tras varios años de investigación, los técnicos han encontrado vida a medio metro de profundidad bajo el desierto. Los responsables del descubrimiento consideran que los microorganismos existentes en esta zona permanecen en una especie de letargo durante los periodos de prolongada sequía y tan solo vuelven a la vida cuando las circunstancias ambientales mejoran. Si usted es de los que se le quema el asado, se le pasa la fruta o sirve un vino a una temperatura incorrecta, no desespere. La técnica puede solucionar algunos de estos problemas. Se trata de unos sensores que avisan a los consumidores cuando una pera está madura o cuando el aceite está en su punto para cocinar un huevo frito. Se trata de unos chips diminutos que, colocados sobre las bandejas que envuelven las frutas, avisan a los consumidores que las piezas están maduras o que ya están pasadas. El código es muy simple. Si el chip está de color amarillo, significa que la fruta está blandita y jugosa, pero si cambia a color rojo, quiere decir que la pieza está dura como una piedra. Los tonos naranjas indican que la pieza ha empezado a madurar. Las frutas que de momento se pueden controlar con el sensor son peras, manzanas, aguacates, kiwis, melones y mangos. Otro chip parecido, que va incrustado en una botella de vino, informa al consumidor del momento exacto en que debe abrir la botella al alcanzar su temperatura ideal. Y si el sensor se coloca en una sartén, este indica cuándo el aceite está suficientemente caliente para cocinar diferentes tipos de alimentos. Tenemos constancia de rocas sin vida, sí, de claro. rocas que hace 4.000 o casi 4.000 millones de años
estaban aquí en la Tierra. Sí, por ejemplo, eso es en Groenlandia, ¿cómo se llama? Groenlandia, sí. Pero allá es imposible de decir si había vida. Es decir, tenemos en Canadá, por ejemplo, en el norte, en Saskatchewan, tenemos rocas de esa edad, más que 3,5 mil millones de años, y no hay ninguna evidencia por vida en estas rocas. Bien. Pero ¿cómo a partir de esta roca en la que no hay ninguna evidencia de vida, luego, hace unos 3.000 millones de años, tenemos mucha vida? Porque ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Bueno, primera cosa es comprender que vida grande como animales, mamíferos y más que todo perros y gatos y gente es una vida muy, muy grande, porque vida sí mismo es al nivel celular y eso es un micra de tamaño. La primera vida desde el principio era nada más una célula que crece, una célula que ha crecido, que continúa a crecer. El concepto de crecimiento de la célula desde el principio, porque ¿qué hace? Alrededor, rodeado por su propia membrana, hecho por el sistema, primero, entonces, dentro de tal célula ha empezado el crecimiento del código genético y síntesis de proteínas y todo eso. Eso fue desde el principio dentro de membranas hecho por el sistema. Entonces, la célula mínima tiene que producir su propia membrana. Es decir, produce membrana, produce proteínas, produce enzimas, y no hay célula menos complejo de eso. Y la verdad honrada es que nadie sabe el paso de rocas y minerales y agua a vida, pero tenemos algunos indicios. Con Lynn Margulis hemos estado hablando de evolución desde que apareció la célula, desde el verdadero inicio de la vida. Pero, ¿cómo apareció una célula en un mundo sin vida previa? La célula, tal y como la conocemos hoy, evidentemente es una estructura muy complicada, pero podemos imaginar una célula primitiva hecha con ingredientes químicos que están presentes en nuestro universo. Hoy sabemos que algunos de los componentes de los cometas, de los meteoritos, o de aquellos que se pueden derivar de reacciones que podrían estar sucediendo en la Tierra primitiva, tendrían la capacidad de autoorganizarse en estructuras similares a células primitivas. Bien, esta sería una primera conclusión. Los materiales de que está formada la vida son los mismos que los materiales del mundo inerte. Y sabemos que por reacciones químicas pueden formar estructuras más complejas. Pero ¿cómo estas estructuras complejas se juntan para formar una cosa todavía mucho más compleja como una célula? El mismo proceso de autoorganización, es decir, las características de las moléculas que van a formar la primera membrana, por ejemplo, son tales que en medio acuoso, en el agua, van a formar las primeras vesículas de una manera completamente espontánea, de la misma manera que el aceite no se puede disolver en el agua y forma gotas agrupándose. Estas moléculas espontáneamente se agruparían para formar como burbujas en las que habría ya una separación entre un interior y un exterior. Me has nombrado antes la membrana que la molécula de la información, el ADN o el ARN en su momento. ¿Le dais más importancia, esto es un hecho nuevo quizás, le dais más importancia a la estructura, o sea, es decir, a la membrana, que no a la molécula que da información? Esto tiene relación con una de las grandes controversias en los estudios de origen de la vida. Para los que creen que el origen de la vida fue el origen del primer gen, del primer replicador, la célula es algo secundario. Es simplemente una frontera que va a separar los replicadores, unos replicadores de otros. Mientras que los que piensan, y yo me encuentro entre ellos, que la célula y el metabolismo sería como el andamio necesario para canalizar la energía y la materia del entorno en ese proceso de autoorganización de mayor complejidad antes de llegar a esas estructuras realmente complejas que son los replicadores. Por tanto, la célula sería el verdadero origen de la vida.
O sea que esta idea que teníamos de sopa prebiótica, en la que se forman las reacciones para generar moléculas complejas, ya se podría producir dentro de la célula. Quizás sería como construir primero la casa y luego los planos de esa casa. Para mí, la vida, ante todo, es generación de los propios componentes, hacer que lo extraño se convierta en propio. Y solo eso es posible si hay un metabolismo, una red metabólica que aproveche los gases atmosféricos o las moléculas que están disueltas en el mar para construir los propios componentes de la vida. Eso sería el paso inicial, lo que daría lugar a esa estructura fundamental sobre la que construir después los principios fundamentales de la evolución. No habría evolución antes de que apareciesen los replicadores, pero estas estructuras fundamentales son las necesarias para que apareciesen esos primeros replicadores. Y con todo este conocimiento, ¿creéis que tardaremos mucho a diseñar vida, a crear vida en el laboratorio? Personalmente pienso que es un objetivo a medio plazo. Hay suficiente conocimiento del funcionamiento de la vida y podemos deducir los elementos mínimos más básicos necesarios para implementar químicamente en un tubo de ensayo las propiedades fundamentales de la vida, como para tenerlo como un proyecto realista. Los biólogos en un momento dado profundizáis mucho en los orígenes químicos de la vida y en este acercamiento que decimos a los minerales. Y por otro lado, los geólogos, para quienes el planeta o los cuerpos celestes eran inertes, empiezan a decir que están como vivos, que hay unos procesos y unos... ¿Sabe? La primera persona de darse cuenta de eso, Lovelock sí, pero Lovelock no había leído Vernadsky. Es muy importante que sepamos que existía Vernadsky. Vernadsky, para él, la vida, nadie pudo explicar lo que es la vida. Entonces dijo siempre materia viva o materia vivienda, porque como nadie pudo explicar lo que era, y además dijo él que era agua animada. Todo el mundo puede reconocer la vida como agua animada. Para él dijo independencia. La independencia es idea política, no tiene nada que ver con la ciencia, porque dijo cualquier ser vivo independiente de biosfera está muerto, no se puede. Sí, tenía una visión enorme, pero si Lovelock dice que la Tierra es un ser vivo, es como habla Lovelock. Vernadsky dijo no, la vida es una fuerza geológica. Dentro de cada célula, la cantidad de calcio y la cantidad de fosfato son grandes por razones que tienen que ver con fisiología. Y si no se controla, tenemos rocas, fosfato de calcio dentro de la célula. Por ejemplo, todos los dientes están hechos de fosfato de calcio. Entonces, él ha descubierto por qué no tenemos rocas en todas las células, por ejemplo, en la cabeza. Sí. Y la razón es porque células producen moco, y este moco inhibe producción de rocas dentro de la célula, y cuando sacamos este moco en una manera muy controlada, puedes hacer escalas de cálcico, dientes, muchas cosas, porque es cosa de inhibición por lo regular y sacarla inhibidor. Es impresionante, pero nos estáis dejando, Lynn, realmente sin fronteras. Sí. Y es el arte también, es el arte como se ve el arte aquí. Pensamos que arte es algo hecho por el hombre, pero eso es tontería, una tontería enorme, porque arte empezó mucho antes, con muchos organismos tienen arte, los diseños de diatomeas, por ejemplo, increíbles, sí, de radiolarios, de forminíferos,
increíble. El diseño es tan bonito, tan detallado y está hecho por la célula. El arte es una parte de la vida. No es, la vida es mucho más amplia que la vida humana. Media Lab Madrid es un espacio donde ciencia y humanidades se funden para dejar que aflore la emergente tercera cultura. El proyecto Banquete está dedicado a reflexionar sobre la comunicación a lo largo de la evolución desde un punto de vista multidisciplinar. Biólogos, matemáticos, artistas, sociólogos y lingüistas recorren sus bases biogeofísicas desde el lenguaje de la química en las primeras conversaciones bacterianas hasta las nuevas relaciones con los sistemas tecnológicos. Y así ampliar el concepto que tenemos de comunicación, ceñido en exceso a lo verbal y lo visual. Nos dicen comunicación y pensamos palabras, lenguaje oral, quizás signos, tal vez algún sistema de comunicación animal que consideramos menos desarrollado. Luis, tenemos una visión muy antropocéntrica del mundo, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que en este proyecto Banquete y en este espacio en el que estamos ahora mismo estamos explorando, y precisamente hemos reunido a artistas y expertos de campos muy diversos, desde la microbiología hasta las últimas tecnologías, para ver que realmente, o interrogarnos cómo desde las primeras conversaciones bacterianas desarrolladas en el lenguaje de la química hasta los actuales imaginarios que se propagan en los medios de comunicación vía satélite, internet, pues que de alguna manera esto disuelve, ¿no? O pone muy en cuestión, o pone en evidencia este antropocentrismo feroz que tenemos, ¿no? Porque esta comunicación no solo es entre semejantes, me refiero a la materia viva con la materia viva, la inerte con la inerte, las sociedades entre ellas, todo está muchísimo más relacionado de lo que nos pensamos. Bueno, yo creo que este es uno de los grandes, apasionantes campos de exploración, ¿no? Cómo establecer nuevas relaciones entre sistemas biológicos, sistemas sociales, sistemas tecnológicos y sistemas culturales, ¿no? De una manera más dinámica y más interconectada, como tú estás diciendo, ¿no? Que están en una permanente evolución y no en compartimentos estancos, ¿no? Hablamos de comunicación en la era de la información, en la supuesta era de la información, y pensamos en cacharros, en internet, en móviles, en artilugios, cuando en realidad, observándolo desde el punto de vista evolutivo, la globalización de las comunicaciones fue inventada por las redes bacterianas hace miles de millones de años, ¿no? Entonces creo que esto pone un poco las cosas en su sitio, ¿no? O transforma, o disloca la mirada y cambia la perspectiva para, de alguna manera, superar este antropocentrismo. Es una manera, ¿no? Las primeras células las llamamos bacterias, y existen todavía hoy en día, y tienen la propiedad de comunicarse. Sin comunicación no hay vida, y sin vida no hay comunicación. Entonces estas bacterias empezaron a moverse para buscar alimento, por tanto tuvieron que desarrollar sistemas motores, empezaron a emitir señales que hacían que otras bacterias se dieran cuenta de lo que estaba pasando, y hubo una evolución y hubo distintos grupos de bacterias que empezaron a comunicar. La comunicación es esencial para la vida. Si tenemos y avanzamos mucho más, pues tenemos toda una evolución de los seres vivos, tenemos mucho después animales y plantas, y al final tenemos primates y tenemos a la especie humana. Nuestras células se van asociando y forman un ecosistema que en un momento determinado se organizó, y se forma ese ecosistema comunicándose entre las células, porque empezaron a comunicarse, es decir, en un momento determinado, en nuestra ontogenia, la gestación de cada individuo, de cada persona, o sea, cuando nosotros estábamos al vientre de nuestra madre, se empiezan a desarrollar unos tejidos y no se desarrollan otros, se empiezan a formar unos órganos y no se forman otros, los órganos llegan a tener una forma determinada y no u otra, y cuando no es normal este crecimiento, es un crecimiento normal y conduce a la muerte. Esto solamente se hace por comunicación entre las células, y esto se basa en la primera comunicación que hicieron todas las poblaciones bacterianas. Hay una conexión desde el momento en que tenemos un niño delante, en el momento de que todos vosotros me estáis escuchando ahora, es la prueba inequívoca de que somos la consecuencia de la replicación ininterrumpida del DNA original desde el principio de la vida. Siempre ha habido una molécula que se replicó en vuestros padres, y por eso estáis aquí. Somos una unión directa con las formas más antiguas de la Tierra, que son las bacterias.
La diferenciación sexual es una característica de los seres vivos complejos. Esto permite una reproducción en la que hay intercambio genético, algo que no sucede en la reproducción asexual como en el caso de los esquejes. Los primeros organismos de la Tierra fueron las bacterias. Su principal mecanismo de reproducción fue asexual, simplemente por división. De una bacteria surgen dos, pero más adelante desarrollaron otros mecanismos que sí incluyen el intercambio de material genético entre dos bacterias. Se le llama conjugación y consiste en que una bacteria transfiere un gen a otra. Se siembra una única placa Petri con las dos cepas bacterianas, la donante y la receptora. Se pone a incubar y a los pocos días se obtiene un cultivo que pone de manifiesto que las bacterias han conjugado. ¿Cómo? Previamente a la conjugación se ha conseguido que la bacteria donante haya duplicado el material que va a transferir a la receptora. Cuando las bacterias están a punto, se aproximan y establecen una conexión, un puente de conjugación. Una vez próximas, el puente se retrae y las bacterias entran en contacto físico. Y tiene lugar el proceso de transferencia de material genético. Una conjugación bacteriana dura alrededor de 1 hora y 40 minutos, un número nada despreciable, pero que sucede con poca frecuencia. ¿Cuántos genes se suelen transferir? Desafortunadamente para nosotros, muchas veces los que otorgan resistencia a los antibióticos, genes que suman una característica a la bacteria y que no resulta justamente beneficiosa a los humanos. Oye, y en la medida en que se produce esa simbiosis, esa mezcla entre tierra y vida, entre mineral y bacteria, ¿es más fácil o más difícil definir qué es la vida? Ahora me parece que no, que definición es lo que Whitehead ha dicho, es la fallacy, ¿cómo se dice fallacy? La falacia. La falacia, en inglés es fallacy, falacio, of misplaced concreteness. Es decir, tú tienes una definición que es muy preciso, pero no tiene que ver, no tiene que ver. Sí, no tiene que ver. Entonces es eso, me parece que para tener un sentido de qué es la vida, necesitamos hablar, va mejorando porque por experimentos y por observaciones, etcétera. Cada día va mejorando nuestro concepto de la vida, pero a la vez es más amplio, es más complicado, es más extenso. Sí. Y a tus nietos. Pero yo nunca diría lo que has dicho de simbiosis con rocas. Simbiosis es muy sencillo de definir, muy sencillo. Tienes seres vivos de diferentes nombres, es decir, de diferentes tipos, y se puede identificar seres vivos de diferentes tipos, y cuando viven en una relación física, es decir, en contacto físico, y eso es simbiosis. Nada más, es muy sencillo. Tienes ácaros aquí en las... ¿Cómo se llaman? Ácaros en las cejas. Eso, sí. Eso. Tienen un gran... Bueno, esta parte de la mano es desierto, pero debajo aquí en el axil es una selva de organismos. Y la boca tiene por lo menos 500... Más bacterias que habitantes de Nueva York. Sí, también mucho me más, dicen. Muchísimo más, pero también de diferentes tipos. Entonces, en simbiosis es nada más el hecho de vivir juntos de bacterias diferentes. Pero cuando hacen fusión, organismos de diferentes tipos, y hacen nuevas células por fusión, o cuando hacen cuando llegan a hacer órganos diferentes y nuevos, eso es simbiogénesis. Y cuando se producen cambios a través del tiempo, a través del tiempo, en la evolución, tú también dices, no es tanto, que lo es, pero no es tanto una historia genética de cambios genéticos. No, son cambios genéticos, pero son cambios genéticos que resultan de interacción, fusión permanente o temporal con otros. Entonces, genes por sí mismos no son nada, son químicos. La teoría de la evolución explica los cambios en los seres vivos a lo largo del tiempo y la exuberante biodiversidad de nuestro planeta.
Nadie lo pone en duda, al menos dentro de la comunidad científica, pero todavía hay discrepancias sobre cuál es el motor del cambio evolutivo. En todas las poblaciones nacen más individuos de los que pueden sobrevivir, y como no todos son iguales, sino que hay variación, solo sobreviven aquellos que están mejor adaptados al entorno. Este proceso de supervivencia diferencial es la selección natural. La cuestión es de dónde procede esta variación sobre la que actúa la selección y qué posibilita el cambio evolutivo. Hay diferentes respuestas. La corriente neodarwinista cree que las mutaciones aleatorias que se producen en el DNA basta para explicar esta variación. Sin embargo, Lynn Margulis, una de las biólogas más reputadas de la ciencia actual, no cree que sea suficiente. Y defiende que la fuente principal de la variación es la simbiogénesis, una convivencia a largo plazo entre individuos distintos que acaba con una fusión de genes. Esto genera funciones nuevas que después pasan el filtro de la selección natural. Y los microorganismos, las formas de vida que no podemos ver sin la ayuda de un microscopio, tienen un papel protagonista en estos procesos, porque son los campeones traspasando genes. Según Margulis, las mutaciones al azar pueden perfilar, optimizar funciones que ya existen, pero no generan caracteres nuevos. Explican que las jirafas tengan un cuello cada vez más largo, o que la visión de los felinos sea cada vez más aguda, pero no pueden crear la estructura del ojo. La complejidad emerge de las fusiones de microorganismos entre ellos, o con células de animales o plantas. La visión clásica del árbol de la vida, donde las ramas solo se pueden bifurcar, se modifica así introduciendo la fusión de ramas. Bajo esta hipótesis, los microorganismos, que incluyen las bacterias, los protistas y los hongos microscópicos, dejan de ser esos gérmenes enojosos causantes de enfermedades y se convierten en la misteriosa fuerza creativa del cambio evolutivo. A tus nietos, después de todo eso, si un día te preguntan qué es la vida, ¿qué les vas a contar? Es materia que puede escoger. Que puede elegir. Elegir. Que puede mover, que tiene locomoción. Siempre dentro. Plantas, no pensamos que tienen locomoción, pero hay mucho movimiento dentro. Sí, es materia que puede cambiar su medio ambiente.